Capítulo 4. Nehemías ya ha llegado a Jerusalén con el permiso del rey de Persia, ha conseguido los materiales que necesita para llevar a cabo la obra, la reedificación de la muralla empieza, pero he aquí lo que vamos a leer a continuación. Capítulo 4 de Nehemías, versículos del 1 al 23. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, ora Nehemías, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Pues hasta aquí la lectura. Hermanos, si leyéramos en un periódico que un equipo de fútbol perdiera en los últimos minutos del partido y que los aficionados salieran furiosos del campo, del estadio, y empezaran a destruir todo lo que encuentran a su alcance, coches, papeleras, escaparates de los comercios, ¿qué pensaríamos si leyéramos una noticia de esa? Ha pasado, muchas veces, ¿Qué pensaríamos de una noticia así? Pues pensaríamos que tal acción primeramente es pecaminosa, pensaríamos que es ilegal
y que no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene sentido? Pues porque por más enojados que estén, no podrán cambiar los resultados del partido. Por mucho que se pongan a romper escaparates, coches, a prender fuego, no van a poder cambiar eso. El resultado ya está. Todas aquellas acciones son solo la expresión de un orgullo herido, un orgullo humillado, una frustración furiosa. Y alguien que reacciona de una manera muy similar a esta afición frustrada es Satanás. Habiendo sido derrotado en el Calvario, él muy bien sabe que su condenación es segura e inevitable. Sin embargo, él quiere hacer todo el daño posible, aun sabiendo que no podrá derrotar al Señor y jamás podrá prevalecer contra la Iglesia de Cristo. Por ello, hermano, no nos puede sorprender ver a Satanás en acción en este capítulo 4 de Nehemías, luchando por detener la obra de Dios. Y aquí, como en muchas otras ocasiones, el diablo se vale de los seres humanos. Detrás de estos hombres, como hemos leído, detrás de Sanbalat, de los árabes, de los amonitas y aquellos hombres de Asdod, el gran enemigo de Dios es Satanás. En este capítulo, una vez más, se resalta el poder de Dios sobre sus siervos y en especial sobre su siervo Nehemías, que nos sirve de estímulo a nosotros, de manera que pueda fortalecernos y capacitarnos para la obra que el Señor nos ha encomendado. Nehemías no solo era un hombre de oración, también era un hombre de fe. Él era un hombre con gran valentía y temple espiritual. En este cuarto mensaje quisiera que nos concentráramos en las palabras que él como líder da al pueblo para animarles a la valentía y para que continúen en la obra a pesar de la oposición del enemigo. Y nuestro principal versículo será el versículo 14, aunque veremos varios de este capítulo. Leamos de nuevo el versículo 14, porque allí se encuentran los 3 puntos que vamos a ver basados en este versículo. Dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. En la Biblia de las Américas dice: cuando vi su temor. Aquí Nehemías, como líder espiritual y líder de esa obra, les da básicamente a ellos 3 exhortaciones. Y la primera es la siguiente: resistan al enemigo. Y les dice: no temáis, para llevarlos a luchar. Él percibió el miedo en ellos al ver a sus enemigos burlarse de ellos. Leamos de nuevo lo que los enemigos dijeron en el versículo del 1 al 3. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Que llevaban 100 años así. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Estas palabras llegaron a oídos de los que arduamente estaban trabajando en aquella obra de reedificación de las murallas, y esto les causó gran desánimo y gran temor. Ante esto Nehemías les exhorta a ellos diciendo: no les tengáis miedo. Yo sé que esto les ha hecho temer, esto les ha llenado de pavor y de desánimo, pero no deben temer, no reaccionen de esa manera ante sus enemigos, sino más bien luchen. Pero ¿cómo resistió Nehemías al enemigo? ¿Cómo resistió Nehemías? En primer lugar, orando. Es lo primero que Nehemías hace. Él no fue a buscar un machete, aunque tenían armas, como hemos leído, pero la primera arma que Nehemías usa es la oración. Nehemías sabía que esa oposición en realidad no era humana, era satánica.
Y aunque él no tenía a su disposición, como nosotros tenemos, la epístola a los Efesios, Nehemías sabía que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra toda potestad, contra poderes en el mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como dice el capítulo 6 de Efesios. Él veía al diablo detrás de toda aquella oposición a la que se estaban enfrentando. Hermanos, cuando estamos involucrados en la obra de Dios, nuestra principal lucha no es contra aquellos que hablan mal de nosotros, que tienen mala voluntad contra nosotros. No es contra aquellos que arremeten contra nuestra reputación, sino contra el príncipe de las tinieblas. Esa es nuestra principal batalla. Y como es una batalla espiritual, nuestras armas deben ser también principalmente espirituales. Y no pocos cristianos hay que no perciben a Satanás en nada. Algunos lo perciben en todo. Uno se enferma y es el diablo. Se le pinchó una rueda de coche de camino a la iglesia y es el diablo que no quiere que vaya a la iglesia. Tengamos cuidado con estas declaraciones porque la mayoría son frívolas. El soberano es Dios, no el diablo. Mejor deberíamos decir, ¿qué me quiere enseñar el Señor con esta situación? ¿Qué me quiere enseñar el Señor? Porque el Señor es el que tiene el control de todo, no es el diablo. Y si aún el diablo viniera contra mí con toda su fuerza, ¿quién le ha dado permiso al diablo? El Señor. El Señor, si no lean Job. Sí, hay no pocos cristianos que ven al diablo en todo y en cosas muy insignificantes. Pero algunos cristianos dejan de percibir al diablo también. Se olvidan de él cuando está activo y trae los malos pensamientos que rompen familias, malos pensamientos que rompen relaciones entre pastores y miembros de la iglesia, entre esposos y esposas, malos pensamientos entre hermanos en Cristo, desánimos, trae temores carnales, esa clase de temores que nos paralizan a hacer lo que sabemos que es la voluntad de Dios y no la hacemos, porque por temor carnal estamos paralizados. Violamos nuestra conciencia por temor a un rostro de un ser humano que un día será comido por los gusanos en la tumba, pero nos paraliza. Eso hacemos por temor carnal, muchas veces instigado por el diablo. Pero ahí no lo vemos. Perdemos de vista la feroz actividad de Satanás contra nosotros. Pero Nehemías era un hombre con discernimiento espiritual. Nehemías era un hombre con conocimiento bíblico. Él era un hombre de piedad. Y él recurre a la primera arma que él tenía para luchar contra el diablo, y es la oración. La oración. Y por eso él clama en el versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, o sea, el escarnio, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Mándalos a la cautividad. La última vez que alguien se burló de ti, tú oraste, Señor, oye, cómo están diciendo estas cosas de mí, no son verdad. ¿Tú oraste así de esa manera? ¿O en vez de eso fuiste a otro para chismosear? Porque así no se lucha contra los ataques de Satanás, no con el chisme. Tanto en la edificación de cada iglesia local como en nuestra lucha espiritual personal, la oración es esencial. La oración es sumamente necesaria. Una iglesia muy poca dada a la oración, con toda seguridad puede esperar poco crecimiento espiritual, poca victoria contra el diablo, poca victoria contra el pecado y contra el mundo. De la única manera que el creyente prospera espiritualmente es de rodillas. Si vemos a un cristiano que no está creciendo en el Señor, y es obvio por las cosas que habla, porque la palabra de Cristo no mora en abundancia en su corazón, sus reacciones, ¿cómo serán? Serán más carnales, pecaminosas que en otra cosa, y eso muy probablemente es una señal de que ese individuo no pasa tiempo ante el trono de la gracia. ¿Cómo resistió Nehemías al enemigo, hermanos? Primero empezó orando, pero también manteniéndose en vela o en guardia. Fíjese lo que dice Nehemías en el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche.
Entonces Nehemías no confiaba en Dios porque tenía armas y puso guarda. Sí, Nehemías confiaba en Dios, porque oraron al Señor primeramente. Pero él también sabía que Dios lo había hecho responsable a él. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿verdad, hermanos? Que eso lo tenemos claro. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Aquí vemos cómo Nehemías no solamente oraba a Dios, sino que también era consciente de su propia responsabilidad y se asegura por ello de que aquellos hombres estuvieran en guardia en contra del enemigo. Orar pidiendo a Dios cuidado y protección sin nosotros mismos cuidarnos es pura presunción. Señor, protégeme y guárdame de la influencia de las malas compañías, pero tú no dejas de andar con ellas. Tú no quieres abandonar las malas compañías. Señor, ayúdame a guardar mis ojos mientras veo esta película que no sé qué escena va a salir en el momento inmediato. No juegues con el pecado, no juguemos con el pecado, reconozcamos nuestra responsabilidad, la soberanía de Dios y la responsabilidad nuestra. Nehemías la reconocía y por eso toma las medidas necesarias con tal de estar preparado para defenderse del enemigo. Nosotros hemos orado en lo que Él está transmitiendo. Ahora busquen su espada para que el Señor nos ayude a defendernos. Con ese fin, Él se asegura de colocar también a los hombres en los puntos más vulnerables de la muralla, como hemos leído en el versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nehemías era un hombre con sabiduría, con discernimiento espiritual. Él era un verdadero líder, no andaba por ahí a lo loco. No dijo, es que ya oramos, busquen cada uno un machete y todo lo que se mueva, líense ahí a machetazos con ellos. No, no. Colóquense aquí, refuercen esa parte de la muralla, cubran esa parte que está abierta, pónganse ustedes ahí por familias. Si ven que nos atacan a nosotros tocaremos la trompeta y ustedes vengan a ayudarnos. Está ejerciendo liderazgo, con discernimiento espiritual, viendo las necesidades que había, cómo cubrir esas necesidades. Y no vemos a los hombres estar luchando con él, vemos a los hombres recibiendo el liderazgo y sometiéndose a Nehemías. Y a la vez, además de todo esto, procura tener un equilibrio entre el trabajo y estar en vela. Miren lo que dice en el versículo 17. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Y puede ser que no sea una declaración literal, porque sería muy difícil llevar un peso de 50 kilos y aquí la espada, sino nos dice un poquito más adelante que tenían su espada ceñida al lomo. La idea es, duerme con un ojo cerrado y con otro abierto. ¿Han escuchado esa expresión? Sobre todo las personas mayores, sí tienen esa capacidad. Están descansando, pero eres consciente de que la situación es peligrosa. La idea es, ten cuidado, mantente alerta. Y estas personas estaban así, trabajando, pero llevaban su arma encima. Trabajando, pero eras consciente de que en cualquier momento la iban a necesitar. Y todos estos siendo muy conscientes de que no podían bajar la guardia en ningún momento. Por eso en el versículo 23 nos dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Así de peligrosa estaba la situación. Y así de precavidos y en guardia estaban estos hombres. Hermanos, para poder luchar contra nuestros enemigos, especialmente nuestros enemigos espirituales, no solo hemos de orar, también hemos de estar en vela. Orad y velad para que no entréis en tentación, dice el Señor Jesucristo. Velad y orad, las dos cosas. Hemos de tomar precauciones, debemos de identificar nuestras áreas débiles. Debemos saber por dónde a Satanás le encanta entrar en nuestras vidas para atacarnos. ¿En qué más él te tienta a ti? ¿Cuáles son esos instrumentos humanos que él más comúnmente usa para llevarnos al pecado, cada uno personalmente?
Quizás a algunos sea cuando viene una situación difícil, se desaniman y se desalientan y ahí son más tentados. Cuando ven el problema en sí y se angustian. Pero quizás algunos son más tentados por el diablo, no en esa situación, porque quizás son llevados a clamar al Señor y a buscar y estar en esa disposición de estar clamando al Señor, buscándole y estar alerta, pero a lo mejor son más tentados cuando todo va bien, cuando han tenido varias victorias, cuando las cosas van bien económicamente, tienes trabajo, tienes alimento, van bien las cosas y son tentados a descuidarse y bajar la guardia. ¿En qué más Él te tienta? ¿Cuáles son los instrumentos humanos que Él más comúnmente usa para llevarte al pecado? ¿Tú los reconoces personalmente? Debemos conocer esas cosas para poder estar en vela. Si alguien de aquí te dijera que en el horario del culto de adoración salgas a velar ahí fuera, tú dirías, ¿velar qué? ¿Qué tengo que velar? Yo espero que tú preguntes, ¿a qué debo estar atento? ¿De qué cosas debo percatarme? Nosotros no podemos estar como personas despistadas espiritualmente. Con un enemigo tan sutil, tan experimentado y tan malvado como Satanás y sus demonios, ¿vamos nosotros a andar sin tener cuidado, hermanos? Vamos a andar como si... ¿Cómo resistió Nehemías al enemigo? Orando, lo resistió velando, pero también lo resistió perseverando. Perseverando en toda labor, en toda obra, en toda proeza. Casi siempre en una obra, hermanos, ¿qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más fácil en una obra? Empezar. Empezar es lo más fácil. Empezar es muy fácil, la emoción, el ánimo, una situación nueva nos anima a empezar. Te da ganas porque es algo nuevo y tienes ánimo. El principio siempre es más fácil que el continuar. El empezar es más fácil que el perseverar. Por eso muchas veces empezamos algo y al poco tiempo lo dejamos. Porque es difícil perseverar. Si yo les pidiera que levanten la mano, ¿quién se ha dispuesto a practicar algún deporte? Seguramente que muchos de nosotros la levantaríamos. Ya fuese a jugar al tenis, squash, correr, hacer cinta, bicicleta. Probablemente al principio estabas entusiasmado y fuiste a comprarte alguna prenda deportiva, algunas zapatillas nuevas para poder hacer el deporte y estabas motivado a ir, pero después de un tiempo lo dejaste. Lo dejaste. Empezamos muy bien, con mucho ánimo, pero no perseveramos. O en la alimentación. Sabes que tienes sobrepeso, empiezas en enero, el día 1 de enero, tú dices, tengo que adelgazar. Y tienes que cuidarte de comer ciertas cosas que saben que te hacen daño y organizas un menú semanal y empiezas muy bien. Empezaste bien, pero no seguiste. No seguiste. Y es mucho más difícil el perseverar cuando encontramos obstáculos y dificultades en el camino. Según el versículo 6 de este texto, aquellos trabajadores habían logrado avanzar. Ellos habían logrado algo. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Fue un progreso porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Había ánimo y los resultados de ese ánimo se pueden ver. Llegaron hasta la mitad. ¿Hasta dónde llegaron? Hasta la mitad. En esa etapa, hermanos, que no estamos tan lejos como al principio como para desalentarnos, pero demasiado lejos aún de alcanzar el final y perder el ánimo para seguir adelante. Y esto lo experimentaron aquellos hombres. Y eso es lo que vemos en el versículo 10. No es que vino uno y dijo algo. No, se estaban extendiendo por ahí ciertos comentarios que estaban contaminando, que estaban contagiando a los demás en el ánimo. Fíjese en el texto, no dice se decía en los trabajadores, no, sino se dice en Judá. Era un comentario que estaba por todas partes. ¿Y qué se decía en Judá? La fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Los trabajadores estaban desanimados. ¿Y qué más decían? Que era mucho escombro.
mucho escombro. Habían llegado hasta la mitad, pero estaban mirando lo que les faltaba aún. Y lo peor era esto: y no podemos edificar el muro. Desánimo, desaliento. Llegaron hasta la mitad, pero no podemos edificar el muro. Se desanimaron. No les valió haber visto todo el progreso que el Señor les había permitido alcanzar. No les valió ver el ánimo y la determinación de Nehemías. Ellos se concentraron en lo mucho que les faltaba y lo difícil de aquella obra. Y empezaron a desalentarse y se estaban desanimando unos a los otros. Puede que se hayan dicho entre ellos: ¿tú ves? Yo te lo dije, que nuestros enemigos tenían razón al decirnos que esta obra era imposible. Pero Nehemías insistía, y él insistía, y seguía: vengan a reedificar el muro. Y nosotros cedimos. No queríamos que Nehemías se molestara con nosotros. Y como vino tan lejos este hombre, pobre hombre, él tenía un sueño y quería reedificar. Y nosotros cedimos y dijimos: venga, vamos a ayudarle a cumplirlo, para que no se vaya frustrado. Pero no podemos, es imposible. Hermanos, mírenlo ahora, cansados, atemorizados, desanimados. Y para colmo, estaban rodeados de enemigos sin saber cuándo les podían caer encima. Pero, hermanos, Nehemías era un hombre que por la gracia de Dios perseveraba ante tal oposición. Él sabía que lo más importante era la obra de Dios y que dicha obra se concluyera. Nehemías sabía que lo que estaba en juego era la gloria de Dios y la preservación del pueblo de Dios, del cual vendría el Mesías que Dios había prometido. Y por tanto aquella obra no podía detenerse. Pero, ¿y qué de todas esas burlas, amenazas y desalientos? Nehemías veía todo eso como instrumentos que el diablo usaba para llevar a cabo su meta, que ¿cuál era? Detener la obra. Versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. ¿Y cómo termina? Hagamos cesar la obra. Y hagamos cesar la obra. El diablo estaba detrás de eso. ¿Y qué hizo Nehemías entonces? ¿Se desalentó él? Él no dijo: mire, como ustedes quieran, yo no tengo problema. Si ustedes desean, dejamos todo, yo me vuelvo otra vez de donde yo he venido, me vuelvo a mi palacio, donde vivo cómodamente, gano buen dinero y viviendo en lujo, y quédense ustedes con su desánimo, no merece la pena porque ustedes empiezan muy bien todo, pero a la primera de cambio abandonan. Nehemías no dijo eso. Pudo haberlo dicho y haberse marchado, pero no dijo eso. Mire el versículo 21. Nosotros, pues, trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Tras ya haber leído el desaliento del pueblo en el versículo 10, llegamos aquí al versículo 21. ¿Y qué dice Nehemías? Trabajábamos. Hacían la obra. La obra siguió. Y siguió desde el amanecer hasta que salían las estrellas. Así 52 días hasta que reedificaron toda la muralla. 52 días. Desde que salía el sol hasta que se ponían las estrellas, salían las estrellas. La obra continuó. A veces tendremos que hacer la obra con la espada en mano, con lanzas para defendernos cuando vengan a atacarnos, pero hermanos míos, judíos, pero no por eso podemos dejar de hacer la obra que tenemos que hacer. Ellos continuaron la obra de Dios. Y esa fue la mejor respuesta al desaliento. ¿Cuál? ¿Sentarnos a decirnos palabras bonitas? No. Salgan a trabajar, prosigan la obra, sigan adelante, luchen. Así es como ellos combatieron el desaliento. ¿Cómo? Perseverando. Nehemías rehusó darle al enemigo lo que el enemigo quería. ¿Qué es lo que quería el enemigo? Detener la obra.
detenerla. Costara lo que costara, Nehemías, por la gracia de Dios, estaba determinado a finalizar aquella obra. Pues el primer punto ha sido más extenso y ha sido resistan al enemigo. ¿Cómo lo resistió Nehemías? Orando, manteniéndose en vela y perseverando. Pero otra exhortación que da Nehemías a sus hermanos es, como hemos leído, acuérdense del Señor. Acuérdense del Señor. No se olviden de Él. Recuerden quién es Él y lo que ha hecho. Ese debe haber sido el incentivo principal para esta gente. Y esta parece ser una exhortación innecesaria, porque ¿quién se va a olvidar del Señor? Diría alguien, ¿quién se va a olvidar del Señor si está trabajando en su obra? ¿Qué pastor está en el ministerio se va a olvidar del Señor? ¿Qué hermano que ejerce una función en la iglesia se va a olvidar de su Señor? Pues hermano, puede pasar. Puede pasar. Puedes estar ejerciendo un ministerio, una obra y olvidarte del Señor. En medio de todas nuestras responsabilidades, todos nuestros deberes, ministerios, podemos poco a poco olvidarnos del Señor. ¿Qué cristiano se olvidará del Señor si le tiene en cuenta en sus luchas diarias? No necesariamente. Le tiene en cuenta en sus luchas diarias como debe. Hermanos, en realidad esta no es una exhortación innecesaria, pues tú y yo sabemos lo muy fácil que es que nos olvidemos del Señor cuando estamos afectados por el desaliento, por el desánimo. Cuando nos desalentamos solemos concentrarnos demasiado en la grandeza del problema y en lo que nos está afectando. Y actuamos como Pedro. Empezamos a caminar sobre las aguas cuando el Señor nos llama, pero empezamos a hundirnos cuando nos concentramos en las olas y el viento y dejamos de mirar a Cristo. Cuando digo que nos olvidamos del Señor, no quiero decir que abandonamos al Señor, que abandonamos la iglesia y nos apartamos y nos endurecemos. No estoy diciendo esto, no estoy hablando de esto. Es algo más sutil. Estoy hablando de no tener en cuenta al Señor como debemos, de no encomendarnos a Él, de no echar nuestras cargas a Él. Es cuando no corremos al Señor inmediatamente, corremos hacia otras cosas. Corremos a una persona, corremos a una distracción para distraernos y olvidar por unas horas mis problemas. Corremos a hacer alguna compra al centro comercial para ver si me siento mejor. Corre al Señor. Corre al Señor. ¿Vas a vivir como los impíos viven? ¿Vas a buscar en las fuentes rotas? Los impíos hacen eso, creen que comprando tal o cual cosa se va a ir el problema, se les va a olvidar su verdadera necesidad y se les olvida que están mal con Dios. Eso no resuelve. Corramos diligentemente a Él, inmediatamente. Pero eso hacemos muchas veces, hermanos. No procuramos hallar consuelo en su amor, en su misericordia, en su fidelidad. Creemos que el consuelo está en remediar la situación que tengo. Hacer un cambio en la circunstancia, porque si mis circunstancias cambian, yo cambio. Pero eso no es así. El cristiano no vive así. El cristiano vive y debe vivir confiado en el Señor, en el gozo del Señor, siempre a pesar de las circunstancias, sean buenas o no. Y yo sé que esto es fácil de decir, pero a la misma vez sé que es difícil. Es difícil de cumplir, pero tenemos la gracia del Señor para poderlo llevar a cabo, para vivir de esta manera. Nuestra concentración viene a ser a veces el que hemos caído de nuevo en pecado, lo difícil que es darle muerte a ese pecado, en la disposición de nuestro corazón engañoso, en los muchos problemas que tengo. Pero hermanos, cuando nos fijamos en que solo hemos podido reedificar hasta la mitad de las murallas de nuestra vida y vemos lo que nos falta, ahí es que más necesitamos acordarnos del Señor, quien es grande, que es temible y que es glorioso, que ama a su pueblo, que no desamparará a su pueblo nunca, porque Él lo ha prometido. Él lo ha hablado, Él ha jurado por sí mismo y por su nombre, que nunca va a desamparar a su pueblo. Por eso Nehemías llama al pueblo a mirar a Dios, versículo 14.
Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, acordaos del Señor, que es grande y temible. Acordaos del Señor, más grande que todos aquellos que hay allí. Acordaos de Él. Él es el Todopoderoso, Él es el fiel. ¿Qué son aquellos gusanos del polvo? ¿Y el diablo mismo es enemigo derrotado ante el Dios Todopoderoso? ¿Qué podrán hacer ellos a Dios? ¿Podrán ellos frustrar los planes de Dios, su obra? ¿No ha dicho Él que edificará su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Hermanos, el mejor antídoto contra el temor del hombre, ¿sabes cuál es? El temor a Dios. Ese es el mejor antídoto en contra del temor del hombre. Dice el Señor en Isaías capítulo 51, dice, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta del hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá la polilla, como a lana los comerá el gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es carnal y del Hijo del Hombre que es como heno? Nos dice el Señor. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es carnal, Hijo del Hombre que es como heno? Eso es lo que Nehemías le estaba diciendo que debían hacer. Teman más a aquel que puede tomar nuestro cuerpo y nuestra alma y echarlo en el infierno. Y dice el Señor Jesucristo, no temáis a los que solo pueden matar el cuerpo. Mateo 10, 28. Y por último, la otra exhortación que Nehemías les da es, y nos da a nosotros, entiendan por qué luchan. Entendamos por qué estamos luchando. Entiendan por qué ustedes tienen que seguir esta obra. Entiendan por qué tienen que seguir luchando. No pierdan esa perspectiva. Cuando Nehemías anima al pueblo y les dice que no teman y que se acuerden del Señor y que luchen, Él les dice por qué deben de luchar. Y les voy a decir algo, hermanos. Conociendo ya a Nehemías, el calibre espiritual que como hombre de Dios era, cualquiera hubiera podido esperar que hubiera dicho. Luchen y luchen por la gloria del Señor. Luchen para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea mantenido bien en alto. Vindicaremos el nombre del Señor con nuestras acciones, con nuestra perseverancia. No. Pudo haber dicho eso, pero no lo dijo. Pero dijo algo que nosotros podemos considerar que no es muy espiritual, como motivación principal. Nuestra motivación, hermanos, debe ser la gloria de Dios. Ese es el fin principal del hombre, glorificar a Dios y que nos deleitemos en Él. Pero hay motivaciones secundarias, motivaciones subordinadas a aquella que es la principal. Miren el versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead. ¿Por qué? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Luchad por eso. Nehemías les recuerda a estos hombres desalentados y cansados que lo que estaba en juego era el futuro de sus seres queridos. Y sus seres queridos eran parte del pueblo de Dios. Estaba en juego el pueblo de Dios, su seguridad física y su prosperidad espiritual, y por tal razón no podían darse por vencidos, de dejar la muralla a la mitad. Él quería que se viesen como debían verse, como compatriotas, como hermanos, que se vieran como Dios les había hecho, padres de sus hijos, que se vieran esposos de sus esposas, como líderes de su hogar. Ustedes tienen que luchar por ellos. No se den por vencidos. Que tuvieran eso por delante y que no se olvidaran de lo que ellos eran por la voluntad del Señor. Eran hermanos, padres, esposos. Cuando tú vas a trabajar y empiezas a afrontar todas las presiones del día y demandas responsabilidades, tu fin principal
debe ser glorificar a Dios en tu puesto de trabajo. Pero tú glorificas a Dios cuando también tú vas consciente de que vas a tu puesto de trabajo como esposo, como padre, tú vas como cabeza de tu hogar, tú vas como aquel que está llamado a ser el principal proveedor de tu casa. Nehemías usa esa motivación ante sus hermanos judíos. Se les llama a resistir al enemigo. ¿Cómo, hermanos? Orando, velando, perseverando, acordándonos del Señor y que entendamos por qué tenemos que luchar. Hermanos, traigamos esto a nuestras vidas de forma práctica, modo de aplicación para concluir. En este pasaje se nos ilustra claramente la batalla espiritual con Satanás. Satanás es el enemigo de Cristo y de todo aquel que se identifique con Cristo. En las Escrituras, Satanás se le llama la serpiente antigua. Algunos piensan que se le llama serpiente por su astucia y se le llama antigua por los miles de años que Satanás realiza su obra como engañador, tentador, homicida y acusador. Es muy experto, hermanos, muy experto. Satanás es nuestro enemigo feroz. Feroz. Nos odia con gran furia. Está rabioso. De ahí que en las Escrituras se nos presenta como un león rugiente, no un gatito maullando, sino un león rugiente que anda buscando a quien devorar, no a quien asustar, devorar. La función del diablo y sus demonios no es asustarnos. Él está más involucrado en esas cosas que tú y yo a veces no nos damos cuenta, porque él es muy sutil. Dice el texto, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, verso 1, se enojó y se enfureció en gran manera. Esto debe recordarnos cómo está nuestro enemigo Satanás en contra nuestra. Y entre muchas cosas, lo que más enfurece a Satanás es el avance del reino de Cristo. Cuando vamos creciendo en conformidad a Cristo. Mientras más ve del carácter de Cristo en nosotros, más nos odia. Porque Él odia principalmente al Señor Jesucristo. Y la razón por la cual el diablo se enfurece por el avance del reino de Cristo es porque le odia a Él y odia todo lo que le traiga gloria a su nombre. Lo odia con todo su ser. Por consiguiente, nuestro crecimiento espiritual, la predicación fiel de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, la salvación de las almas, la adoración bíblica como Dios quiere que se le adore, el crecimiento espiritual y numérico de la Iglesia, todas estas cosas enfurecen a Satanás. Ahora, no se conforma con tan solo enfurecerse. Si fuera eso, que simplemente es tan solo como un león que ruge y que no estuviera dispuesto a devorarnos, no nos debiera preocupar tal cosa. No, hermanos, el diablo ruge y busca devorarnos, busca destruirnos. De modo que él no solo se enfurece, sino actúa. Y su objetivo es destruirnos. Y lo hace tratando de detener la obra de Cristo. Y principalmente sus manifestaciones locales. Cada iglesia individual y empezando por cada familia individual. Y tratando con cada individuo que forma parte de esa familia, porque eso es lo que compone una iglesia. Y Él quiere que se detenga la obra. Él quiere que no haya crecimiento. Cuando el Señor dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es porque el diablo está insistentemente atacando a la iglesia de Cristo con miras a prevalecer en su intento. Y Él es muy sutil. Él no nos saca de la iglesia. A Satanás a veces le interesa que la gente siga viniendo a la iglesia para lograr que en otras áreas de su vida sean más semejantes al mundo o anden en algún pecado persistentemente, pero puedan venir y seguir asistiendo a la iglesia
para que les dé cierta tranquilidad de que son cristianos porque vienen a la iglesia. ¿Han visto la sutilidad que tiene el diablo? El diablo no tiene ningún problema que la gente venga a la iglesia y se siente en un banco, en una silla. Y la persona entonces sigue con su vida de engaño y de pecado, usando a la iglesia como un lugar para calmar su conciencia dominicalmente. Viene a dar la impresión de que todo está bien en su vida espiritual. ¿Cómo lucha entonces Satanás para lograr que la obra de Cristo se detenga a nivel de iglesia local, familiar o individuo? Por un lado, por el deterioro espiritual de los creyentes, procurando ese descuido de tu andar con Dios en privado y procurarlo tan sutilmente y tan esporádicamente hasta que se convierta en un hábito en ti, a punto de ya no entristecerte ni dolerte de corazón. Hace una semana que no oras como debes orar y estar tranquilo. De no tener comunión como debes tener comunión con el Señor y no afectarte. Pero como vienes a la iglesia, el jueves a la oración y el domingo, piensas que compensas de alguna manera tu falta de comunión en el Señor a lo largo de toda tu semana. Y eso lo hace el enemigo, eso lo hace el diablo, sutilmente, en los creyentes, o por lo menos lo intenta. La iglesia, si nosotros tenemos este concepto de la iglesia, eso es un concepto antibíblico, si pensamos así de ella. Una manera de compensar. Vengo el jueves, el domingo y así compenso. La iglesia no es un relleno. Tú vienes aquí a adorar a Dios. Tú vienes aquí a oír al Señor por medio de su palabra. Tú vienes aquí a tener comunión con Él y comunión con tus hermanos en Cristo. Este día debería ser la recarga para la semana, para seguir buscando a Dios durante toda la semana. Este día aquí debería ser el desbordar del corazón de lo que debería haberse llenado durante la semana en tu andar con Dios. ¿Descuidas tu ámbito familiar en el sentido espiritual? ¿Devociones familiares de vez en cuando? ¿Otras cosas temporales vienen a reemplazar el buscar a Dios en familia? Eso lo hace el diablo. Eso lo hace el enemigo. Hermano, lo que es hablar como una persona espiritualmente bíblica en tu hogar, conversaciones naturales y normales en la mesa, mientras que los padres y los hijos comen juntos, quizás esas oportunidades para preguntar qué presiones ha tenido tu esposo en el trabajo, cómo le fue a la esposa en las responsabilidades del hogar, o preguntarles, almorzando a tus hijos, cómo les fue en el colegio, en la universidad. Porque las iglesias locales están compuestas por individuos y por familias. ¿Qué será de una iglesia que la mayoría de sus miembros se están deteriorando espiritualmente? Esta será una iglesia en deterioro espiritual. Si nuestros hogares no los cuidamos, eso va a repercutir. Porque la iglesia está compuesta por familias, por individuos. Porque un individuo en deterioro espiritual es una presa fácil para el león rugiente que anda a quien devorar. Hermano, tú habrás visto esos documentales en la estepa africana donde andan esos animales en manada y huyen todos a ver los leones que corren hacia ellos, y los leones antes de atacar en grupo, observan quiénes son las recién paridas. Aquellos, los cachorros, los más débiles, que quizás tengan una pata. Estos cristianos, los cristianos débiles, los que estamos a veces deteriorados espiritualmente. ¿Y qué hace el león cuando atacan en grupo a esas manadas? Van a por esos, a por los más débiles, a los más aislados. Y van a por esos y los devoran, los devoran. El diablo procurará también introducir el mundo en la iglesia. Es otra manera de hacerlo sutilmente. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace esto el diablo?
va a meterte aquí el mundo directamente aquí, ¿no? Eso sería como muy escandaloso, diríamos, no, sutilmente. ¿Cómo lo hace? En el corazón de los individuos. En el corazón de los individuos empieza introduciendo en el corazón los valores del mundo, la belleza, la popularidad, la rivalidad, la riqueza, el vivir para lo temporal. Una vida donde hay deterioro espiritual en el alma es fácil para Satanás. Mandar al mundo a tocar a la puerta y cuán fácilmente es abrirle y dejarlo entrar. Procura también derribar a sus líderes, tentándoles ferozmente, trayendo divisiones y fricciones entre los líderes. Sabe mucho el diablo y sabe cómo hacerlo. Fomentando desaliento en los miembros con el fin de dividir a la iglesia y alejar a los miembros unos de los otros y de sus pastores. Hermanos, no hay algo que se contagie tanto como el desaliento. Esto hizo Satanás con los judíos que estaban trabajando en el tiempo de Nehemías. Se vieron por la mitad y en vez de darle gracias a Dios por todo aquello, empiezan a hablar el uno al otro de lo que les falta aún, de lo que les había costado llegar hasta donde habían llegado. Y pensamientos como este le dan lugar al diablo y le facilitan la obra. Y le facilitan la obra a Satanás. Todavía no soy lo que debo ser. ¿Para qué entonces seguir esforzándome? ¿Para qué? Este matrimonio no va. Vamos a dejarlo entonces. El Señor no me ama porque conoce de mi necesidad y todavía no ha hecho provisión. Hermano, esos pensamientos facilitan la obra al diablo. ¿Por qué en esta iglesia no hacen las cosas como aquella otra iglesia? ¿Y sabes lo que pasa con eso? Que se cierran todas las bendiciones y privilegios que el Señor les ha dado para crecer. Todos los medios provistos por el Señor para crecer espiritualmente. El amor de sus hermanos por su alma. El cuidado de sus pastores. Y se privan ellos mismos. Hermanos, resistamos a Satanás. Es un tiempo para luchar. Estamos en este mundo. Somos peregrinos. Esta no es nuestra tierra. Esta no es nuestra herencia. Esto es un campo de batalla. Y nuestro principal enemigo es Satanás. Es un tiempo para luchar. Dios nos manda no a huir de Satanás, sino a huir de la tentación, ¿verdad? A huir del pecado, pero no de Satanás. A Satanás se le combate. Se pelea contra él. Dice el Señor, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pues ¿cómo resistió el Señor al diablo en el desierto? Y huyó El Señor lo resistió. Pero en Lucas dice también, hasta esperar el diablo un tiempo más oportuno para tentar al Señor. Y así fue. El diablo volvió y volvió muchas veces. Por eso en Hebreos nos dice que él fue tentado en todo, mas sin pecado. ¿Cuántas tentaciones tuvo que pasar el Señor? Resistamos al diablo para que huya de nosotros. Lo dice la Escritura. ¿La crees? Resistid al diablo y huirá de vosotros. El Señor lo dice. Resistamos. Hermanos, ¿cómo lo resistimos? Orando, clamando al Señor, dependiendo de Él de día y de noche. Velando, abriendo nuestros ojos, teniendo cuidado, llenándonos de la palabra de Dios para que tengamos discernimiento espiritual, para ver las tácticas, las estrategias, en qué áreas soy más débil, cómo el diablo me puede atacar por ahí, de qué manera Satanás quiere engañarme y tentarme, haciéndome sus triquiñuelas, como un trilero, para engañarme, perseverando en todas estas cosas. Pues de la manera que podemos vencer el desaliento y seguir adelante es perseverando, perseverando. Me puedo sentir como me sienta. Voy a perseverar. Ahora hay tormenta, la noche oscura, mañana el sol, claridad, perseverando. Pero también acordándonos del Señor, acordándonos de Él. Cuando Pablo oraba para que el Señor le quitara aquel aguijón en la carne y Dios no se lo quitó.
hay una cosa muy importante que Dios quiso que él aprendiera, y es, ¿te basta mi gracia, Pablo? Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, mírame a mí, no mires al aguijón, mírame a mí. El aguijón va a seguir en ti, siempre. Tú lo necesitas. Si te lo quito, te vas a enaltecer, Pablo. No te lo voy a quitar. Tú tienes que ver tu debilidad. Le conviene a tu corazón, le conviene a tu alma. Y te conviene mucho más porque eso te mantendrá mirándome a mí, Pablo. Acuérdate de mí, le dice el Señor. Acuérdate de tu Salvador, hermano, hermana. Y cómo Él venció a Satanás. Pon tus ojos en Jesús. Él es ante quien el diablo y los demonios tiemblan. Tiemblan. Y se arrodillarán un día delante de Él. Ese es tu Señor y Salvador que derramó su sangre por ti y te ha dado su Espíritu para capacitarte en la lucha contra el pecado, el mundo y el diablo. En Cristo está tu victoria. En Él. En Cristo está tu victoria. Hermano, Él venció por amor a ti y en su sangre hay perdón para todos tus pecados. Para todos nuestros pecados. Pero en tercer lugar, ya brevemente terminamos, entendamos por qué debemos de luchar. Como Nehemías le dijo a sus hermanos, entiendan, acordaos del Señor que es grande y temible y luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y tú y yo como miembro de esta iglesia local debemos luchar por amor a nuestros hermanos. A nuestros hermanos. Debemos luchar orando por ellos. Debemos luchar inquietándonos por ellos cuando vemos que no andan bien. Debemos luchar abriendo nuestros corazones y mostrándoles nuestras inquietudes y exhortarles al amor y a las buenas obras. No luchamos por nuestros hermanos siendo indiferentes hacia ellos. Lo que estamos es facilitándole las cosas a Satanás, haciéndole el trabajo gratis a Satanás. Estamos luchando por el bienestar espiritual de nuestros hijos. Aquí se le llamó al pueblo, luchen por sus hijos, por sus hermanos, por sus hijos, porque estamos en una guerra feroz, estamos en una batalla espiritual con enemigos espirituales que quieren a tus hijos, los quiere. Satanás anda detrás de las almas inmortales de tus hijos y te vas a quedar con los brazos cruzados mientras él hace estragos. Oímos que viene el león rugiente y ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo vas a pedir ayuda, hermano? ¿Cuándo vas a pedir ayuda a tu pastor para que te dé guía bíblica para tratar con tus hijos? ¿Has visto cierto patrón y actitud pecaminosa que se ha estado desarrollando hace ya tiempo y no has pedido ayuda? No sabes cómo, pero tampoco has pedido ayuda. ¿Tú estás luchando realmente? ¿Estás luchando por el bienestar de esas almas con Biblia en mano y en oración? Es que es difícil, claro que es difícil. Pide ayuda entonces. Pide ayuda. Dios te ha llamado a luchar. Dios te hizo padre, Dios te hizo madre. Tienes que luchar por tus hijos. Y no podemos solos. Hay libros, hay hermanos que llevan muchos años, ya han criado a sus hijos, que te pueden aconsejar, que te pueden ayudar. Debemos depender del Señor. No andes solo cuando Cristo, la cabeza de la iglesia, no te ha dejado solo. Te ha dado pastores, te ha dado hermanos. El conocimiento y el discernimiento para ver cómo ciertas cosas pueden estar haciendo daño a las almas de tus hijos. Pueden ser programas, pueden ser cantantes, pueden ser películas, pueden ser amistades, pueden ser libros que les presentan ciertas perspectivas en contra de Dios. La pregunta es, ¿tú estás atento a eso? ¿Tú eres consciente de eso? Muchos padres no quieren corregir a sus hijos porque tienen temor carnal, y ese temor carnal es puesto por el diablo también. Tienen el temor carnal a la reacción de mi hijo si me dice algo.
No te preocupes tanto, yo le diría a esos padres, no te preocupes tanto por tu propia tranquilidad emocional, preocúpate por esa alma que necesita de Cristo. No te conformes como muchos padres a una conducta externa, es que saca buenas notas y que tenga salud, porque la salud es lo más importante. Y las buenas notas también, que saque buenas notas. Lo del alma, hermano, es lo más importante. Lázaro fue resucitado, pero Lázaro murió después. La salud del alma es más importante. Y eso es a nivel general. Procura ser amigo de tus hijos. Procura mostrarle amor, la ternura, la compasión, la misericordia de Cristo. Clama al Señor para que siga formando el Señor a Cristo en ti como padre, como madre, para que ese sea el espíritu con que tú trates a tus hijos, en conformidad a Cristo. Para algunos será más difícil que para otros, pero la gracia de Cristo es poderosa. Dale un buen ejemplo cristiano a tu hijo. Gana su corazón, gana su respeto, gana su oído con un testimonio consecuente en el hogar, aplicando la palabra de Dios en el hogar, para que ganes ese corazón y puedas entrar con la palabra de Dios y poder ministrar su alma. Porque si no ganamos su corazón, si no más bien lo encerramos por nuestro mal testimonio, por el otro lado se abre la puerta al diablo, que si son impíos ya está abierta desde hace tiempo. Pero de esa forma se hace más fácil entrar a Satanás. Hermanos, si no luchas por tus hijos, Satanás seguirá luchando por alejarlos cada vez más de Cristo, por alejarlos cada vez más del Evangelio y alejarlos más de ti. Los alejará de ti. Y lo hará incesantemente porque Satanás es perseverante. Perseverante. ¿Estamos luchando por el bienestar espiritual de nuestras esposas? ¿Qué hacemos para embellecerlas espiritualmente? ¿Qué libro están leyendo ellas? ¿Qué están leyendo en las Escrituras? ¿Compartimos de las cosas del Señor? ¿Oramos con ellas como esposos? ¿Estamos esforzándonos porque Cristo reine en nuestros hogares? Hermanos, luchar por estas cosas es luchar por el bienestar de nuestra iglesia y por ende el avance del reino de Cristo, porque empieza en nuestros hogares. ¿No están compuestas las iglesias de familias? Entonces, según el nivel de piedad de nuestras familias, así será el nivel de piedad de nuestra iglesia local. Y concluyo dirigiéndome a ti, amigo, amiga, no convertido a Cristo, que nos visitas. Mi pregunta para ti es, ¿y tú por qué luchas? ¿Por qué estás luchando en esta vida? Tú estás luchando por algo. ¿Por qué es que tú estás luchando? ¿Qué es aquello por lo que te esfuerzas tanto? ¿Qué es por lo que estás dispuesto a dormir menos horas de sueño? ¿Es algo, tú piensas, es algo que te podrás llevar para la eternidad? ¿Podrás llevarte contigo cuando dejes este mundo? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué cosas estás dispuesto a hacer las cosas que haces y a hacer los sacrificios que haces? Pues déjame decirte lo que tu Creador te dice en que tú deberías esforzarte. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha. La puerta que conduce a la salvación. El Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta. Y Él te llama a que vayas al Señor Jesucristo urgentemente, que vayas a Él hoy para hallar en Él salvación. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Por qué tú te esfuerzas? ¿Por qué te esfuerzas? Quizás para no perder tus amigos, para no perder tu amiga. Estás dispuesto a hacer lo que sea, pero ¿qué van a hacer tus amigos o aquellas cosas en las cuales te aferras cuando te encuentres delante de tu Creador como juez? ¿Qué va a hacer otro humano que estará igual de perdido que tú delante de Dios como juez? ¿De qué le vale al hombre si ganare el mundo entero y al final pierde su alma? ¿De qué vale? Ganar la fama, un buen nombre, dinero,
¿De qué vale? Y decimos, de nada. Pero buscamos esas cosas. Las buscamos. Piensa en una balanza, el ser humano las busca. Piensa en una balanza, pon al mundo en un lado y el perder tu alma en otro. Analízalo. ¿De qué te vale quedarte con lo que tienes, a lo que te mantienes aferrado y no lo quieres dejar, especialmente tu pecado, si tú vas a tener que dar cuenta de ello y sufrir por ello eternamente? Hay un Salvador que es misericordioso y que te llama para que seas salvo, si no lo eres aún. Te llama a poner tu confianza en Él y arrepentirte de tus pecados. En Cristo hay salvación. Ve a Él. Vamos a orar.